Bloque ambiental, está Quique Richard con nosotros, maestro, docente, investigador, un compañero muy querido, y también Paulita Cortés, nuestra abogada ambientalista, que siempre es un placer poder conversar con ella sobre estos temas que nos preocupan a todos. Gracias por venir, amigos queridos. La convocatoria hoy es el tema de chaqueos, la cantidad de focos de calor, la humareda, la contaminación. Lo que se está viviendo en Bolivia es realmente dramático en temas ambientales. Quique, querido, bienvenido, como siempre. Muchas gracias, querida Jimena. Y sí, como bien lo has indicado, la temática ambiental yo creo que cada día está peor, cada día está más preocupante. Y el tema de los chaqueos yo creo que ya está totalmente descontrolado. El tema ha crecido un 300% o más. Y la verdad es que creo que la gente no está consciente de las consecuencias que trae el chaqueo. Es una práctica que se la practica simplemente como un paliativo de cómo hago yo para desmalezar un terreno o para prepararlo para que haya pastura para el ganado. Y la forma más barata, entre comillas, porque a la larga es mucho más cara, es quemar. Pero el problema que la gente no entiende es que al quemar estamos produciendo un impacto tremendo en el ecosistema, porque por un lado estamos liberando toneladas métricas de dióxido de carbono a la atmósfera y estamos haciéndole un daño al suelo. Es un error creer que en realidad el chaqueo ayuda al suelo, porque no lo ayuda. Creer eso es irracional. Sí te puedo decir que una parte de lo que se quema vuelve al suelo, pero no justifica esa incorporación de una pequeña cantidad de nutrientes, porque la mayor parte se fue a la atmósfera, pasó a engrosar el smog, ese que llega hasta La Paz, porque tú sabes que claro, tarde o temprano vamos a estar inundados con ese smog. Pero el daño es muy grande, muy pequeña la cantidad de nutrientes que se incorporan al suelo. Con el calor estamos quemando, matando toda la biodiversidad del suelo, y no nos olvidemos que el suelo es mayormente una trama viviente. Tiene una parte inorgánica, pero la mayor parte, la que juega el papel, el rol ecológico más importante, es la parte biológica. Y si vos quemas el suelo, estás matando toda esa biodiversidad, que a la larga eso se nota en la fertilidad del suelo. Por otro lado, también se va cambiando el pH del suelo. En el oriente tenemos suelos que son tendiendo a ser suelos ácidos, levemente ácidos, y la quema, la incorporación de ceniza los va alcalinizando, y con ello vamos haciendo que pierda la fertilidad el suelo. Entonces se hace un círculo vicioso, porque el suelo después de 10, 15 años pierde evidentemente la fertilidad, obligando a las personas a seguir quemando. Sí. Entonces es un círculo tremendo, y eso sin evaluar el impacto a la salud humana. Mira, justamente, por favor, pido en pantalla plena las imágenes que hemos podido obtener del periodista Andrés Gómez, que le hicieron llegar desde Ascensión de Guarayos. Estas imágenes corresponden al lunes, a este lunes. Así está Ascensión de Guarayos. Usted, como ve las imágenes, como Ascensión de Guarayos están la provincia Sara, está San Javier. Hay también una intensa humareda. Los vehículos no tienen visibilidad. La gente está caminando con barbijos. Se han registrado casos de conjuntivitis. Muchos de los niños ya no están yendo ni a pasar clases. Mire, el sector más vulnerable, los niños. Así están en Ascensión de Guarayos, precisamente en Santa Cruz. Correcto. Paulita, hay normativa
como siempre hablamos, pero, por ejemplo, identificar quiénes ocasionan estos incendios forestales o chaqueos. Hay la ley 1333 de medio ambiente. Correcto. Que vos nos vas a explicar con mucho detalle. Los infractores deben ser multados. Así es. Eso se establece dependiendo de la magnitud del caso. Recibir 2 a 3 años de cárcel. Sin embargo, ¿dónde está la mayor dificultad para que se dé cumplimiento a esta normativa? Mira, Jimena, además de la ley 1333 está la ley 1700, que es la ley forestal, donde se establece también dónde se puede hacer la quema, los desmontes en realidad, y dónde no, ¿no? Está clarísimo. Además hay reglamentos incluso, ¿no? Lo que pasa es que de acuerdo a la norma hay 2 tipos de quemas, ¿no es cierto? La quema controlada, que es la autorizada, y la quema ilegal, ¿no? Su nombre lo dice, totalmente ilegal. Yo tengo aquí bueno, además, obviamente está la Constitución y la Ley 071, ¿no? Que hablábamos, la Ley de Derechos de la Madre Tierra, donde se le reconoce, obviamente, se le da el carácter jurídico de sujeto de derechos a la Madre Tierra, ¿no? Y la Constitución en la parte de recursos forestales está clarísimo que no se puede desmontar por desmontar. Y además el tema de la salud, lo que decía Quique, ¿no? Entonces hay una vulneración obviamente a los derechos y garantías de las personas y también de la Madre Tierra, ¿no? En este caso, mira, el último reporte que está en la página web de la ABT, la Autoridad de Fiscalización de Bosques y Tierras, señala justamente que el 2016, al acumulado a agosto, teníamos 52.056 focos de quema. Anunció la autoridad desde Santa Cruz que son 60.000 y han tomado la medida ¿de qué? De suspender las autorizaciones. O sea, a ese extremo se ha llegado. Y como decía Quique, el incremento es del 363%. Imagínate, no sé si pueden tomar tal vez aquí esta parte. Aquí está el 2012. Estas son las cifras, ¿no? O sea, de la evolución histórica de los focos de calor. El 2012 tenemos, imagínense, o sea, va en incremento. Aquí hay un decremento, el 2014 y el 2015, pero la magnitud del incremento en este año es terrible, 353%, ¿no? Ahora, ¿a qué se debe? ¿No? ¿A qué se debe este tipo de incremento? Y uno ve las cifras y realmente ve... le tiene que hallar algún sentido, ¿no? Mira, el 2013, en realidad el 2012 se propuso a través de la vicepresidencia una ley. En realidad era una ley que después se dividió, un proyecto de ley que se dividió. Por un lado, se dividió el tema de la ampliación de la revisión del cumplimiento de la función económico-social de las tierras. Es decir, si cada 5 años se hace una revisión, una fiscalización a través de la autoridad, se cumple, entonces uno puede continuar con el predio, ¿no? Si se incumple la FES, entonces se revierte la propiedad, ¿no? Pero esta ampliación de los 5 años, entonces, incluso contradice a la Constitución esa ley, por un lado. Pero está la ley 337 también, ¿no? Es una de las que se dividió. Hubo mucha oposición, incluso en la misma bancada del MAS con estas leyes, ¿no? Porque en esa época del 2012 había diputados, senadores, que obviamente tenían más conexión, digamos, con el ámbito rural y tenían conocimiento del tema agrario y forestal, ¿no? De todos modos, se hace un arreglo aquí en esta ley y sale la ley 337 que se ha denominado la del perdonazo. ¿Qué hace esta ley? Perdona, es decir, le aplica solamente una única multita a los desmontes desde 1996 a diciembre del 2011. O sea, todo ese, qué grave, ¿no? Ese trecho, ¿no?, de tiempo que han habido desmontes ilegales, se los perdona,
¿no? Qué Incluso el anteproyecto de ley, bueno, el proyecto de ley que entró a la Asamblea señalaba que solamente se iban a beneficiar ¿quiénes? Las empresas y las propiedades medianas. Es decir, no había una idea de a los comunarios los ayudaremos, no pueden pagar, etcétera, ¿no? Sino las empresas y las medianas. Pero se arregló esa parte, se los incluyó a las pequeñas propiedades y a las comunidades y recién se aprobó la ley. Pero la ley está clarita, está 337. Y mira, incluso la ABT en su monitoreo señala que las nuevas políticas, no dice la ley 337 porque probablemente no lo puede hacer, pero señala que el incremento tan marcado en relación a los focos de calor de este año se debe, y lo dice textual y lo voy a leer, al incremento de los derechos forestales otorgados y a las nuevas políticas de ampliación de la cobertura agrícola y ganadera del país, ¿no? Y eso dice aquí la ley, o sea, en la finalidad de esta ley de la 337 justamente dice que se perdona, ¿no?, los desmontes sin autorización para la producción de alimentos y para garantizar el derecho fundamental a la soberanía alimentaria. Es decir, se cambia el uso de la tierra y esto incrementa, obviamente, tiene relación con... Precisamente como señalaba Paulita, el ABT ha reportado que actualmente serían unos 60,000, ¿no?, focos Correcto. de calor, de los cuales alrededor el 12% son producto de autorizaciones emitidas por la ABT. En Santa Cruz, en el departamento, hay 32,124 focos de calor, de los cuales 8,000 son quemas autorizadas y las demás son ilegales. Huelga comentar lo que pasó a principios de agosto cuando el Parque Nacional Tunari en el departamento de Cochabamba sufrió un incendio que arrasaron casi 400,000 hectáreas, pero hablemos de la prevención, Quique. Es obvio que en época seca, propia, más fría, Correcto. por ejemplo, en las estaciones del paso del tiempo, de preparación de la tierra para la siembra, que comienza con la llegada de la primavera, uno de los métodos, y Quique lo explicó, para limpiar estas tierras es someterlas al fuego. La práctica del chaqueo, que para ser eficaz y lo menos peligrosa, posiblemente pueda requerir algún tipo de medidas de de prevención. Yo considero que el chaqueo es criminal, pero no sé si se puede hablar de prevención como habilitación de zanjas rompefuegos. No sé qué es lo que se acostumbra a hacer esto. Mira, a nivel internacional te digo que tienes razón, es considerado un crimen ecológico. Que también te quiero aclarar algo, desde hace al menos 5 años el chaqueo no es propio del Oriente, sino también del Occidente, y se lo practica ni más ni menos, te vas a caer de espalda, en el lago Titicaca, que por falta de tiempo no he traído las fotos, pero en Bahía Coana, por ejemplo, se chaquea los totorales, pensando que va a tener el mismo efecto que tiene en la tierra. Y nuevamente es un error porque la mayor parte de los nutrientes quemados salen a la atmósfera y eso es lo que hemos visto en ese video que has mostrado, Jimena. Y cuando tú mencionaste el tema de la conjuntivitis, para que la gente lo comprenda, esa niebla, ese smog que se ve, son partículas sólidas flotando en el aire. Los ojos siempre están húmedos, entonces esas partículas sólidas se pegan al ojo y con el movimiento de los párpados lo que hace es lijarlo literalmente al ojo. Al ojo, claro. Y por otro lado, esas partículas ingresan a los pulmones y te aseguro que un barbijo no alcanza para eso. Tal vez retenga las partículas medianas a grandes, pero no las pequeñas, y eso es como fumarte una caja de puros. Entonces es un efecto tremendo a la salud humana. Incrementan los niveles de dióxido de carbono. Pero abismalmente, y eso afecta no solo el cambio climático global, sino el cambio climático a nivel local también. Porque lo que hace esa neblina, por ejemplo, es aumentar localmente la temperatura del aire y, por ejemplo, en las zonas aquí en el altiplano, los glaciares empiezan a derretirse. O sea, hay un cambio climático localizado, además del global,
afecta también localmente, aumenta el calor. Y el problema del chaqueo es que a la larga, con el tiempo, el cambio climático va a hacer que las zonas que hoy sufren sequía van a sufrir más sequías y las zonas que sufren inundaciones van a sufrir más inundaciones. Entonces, desde todo punto de vista, la mejor prevención es dejarlo a los chaqueos, ni siquiera a los autorizados. Y obviamente, como tú dices, se pueden prevenir y como tú bien has indicado, bueno, una de las medidas de prevención típica es justamente hacer una zanja para evitar la proliferación del fuego, pero el fuego es algo muy difícil de controlar. Un viento que haya se chaquea en la estación seca, entonces imagínate, un viento que haya es como tirar brasas a donde hay papel seco y que se encienda todo, que fue lo que pasó justamente en el Parque Nacional. Villa Tunari. Esas cortinas rompevientos puede ser que de alguna manera impidan la expansión del fuego, pero no evitan la contaminación que el humo produce. Las áreas más protegidas, las áreas más afectadas, los que han sufrido más, habían sido las TCOs, las tierras siempre, comunitarias de origen. Sí. Más de 1 millón de hectáreas. Y estas se multiplican y se millonifican, ¿no? Así es, Jimena. Y hablando de la parte penal, como tú señalabas al principio, hay que establecer, ¿no? La ley 1333, justamente en su artículo 104, penaliza este tipo de hechos, ¿no? Los incendios, las quemas. Y además, también agrava en 1/3 de la pena, porque el 104 dice de 2 a 4 años, y agrava la pena en 1/3 para cuando estas acciones se realizan dentro de áreas protegidas también, ¿no? O sea, el tema de las TCOs es muy preocupante, pero también el tema de lo del Tunari, que es un agravante que sea en áreas protegidas, ¿no es cierto? Y aquí vemos también que la BT nos señala que en el área de San Matías, en el área natural del manejo integrado de San Matías, como en Tunari y como en Itenes, son como que los 3 primeros lugares de las áreas, ¿no? Pero en todas las áreas, 2, 4, 6, 8, en 10 áreas protegidas se han registrado focos de calor. Qué grave. Terrible, terrible. Y bueno, además señalar también que la CIDH hace poco ha sacado todo un apartado señalando que se considera una violación a los derechos humanos la excesiva ampliación de la frontera agrícola y peor si es bajo este tipo de mecanismos, ¿no? De las quemas, porque violenta los derechos, vulnera los derechos humanos de las personas, ¿no? A la salud, a la integridad física, porque no te puedes salvar de un incendio si te viene y tú eres un comunario que vive ahí dentro. Y nuestras áreas protegidas toditas son con gente, ¿no? Tienen comunarios dentro. Muchísimas gracias, Paulita, por esa explicación de la normativa, esa explicación de la legalidad. Quique, como siempre, sabes mucho del tema. Gracias por alertarnos, por hablar claro, sin tapujos, sin remilgos de estos temas. Muy amables. Gracias por esta tertulia. Gracias. Que aprecio muchísimo. Muchas gracias, Jimena, por el espacio. Gracias. El chaqueo es una actividad criminal. Definitivamente, así pienso yo, así piensan mis compañeros en el SED, que debe ser sancionada penalmente. Si esta práctica continúa, ¿sabe qué puede pasar? Que el país se puede quedar prácticamente sin bosques y perder la fertilidad de sus suelos. Hay que ejercer mayor control en lo que podría ser el mayor atentado contra el ambiente. Gracias. Gracias, Jimena. Gracias. Una pausa, enseguida regresamos con más aquí en el Jaque Mate.